Muy bien, en este momento vamos a ver ahora lo que es producción de animación. Vamos a animar ahora sí de lleno. Vamos a utilizar las herramientas del programa, seguramente vamos a ver las opciones del timeline. Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en esta fase en donde ya tenemos todo coloreado nuestro layout que nos define qué cosa va en qué capa y podemos empezar a trabajar. Una cosa que me faltó, por cierto, es darle nombre al fondo. El fondo tiene un nombre especial, cosas adicionales en la animación que no necesariamente se van a animar. Es más, a veces son las que nunca se van a animar, llevan por lo menos dos letras y eso ya lo hace diferente. Una sola letra para elementos que se van a animar y que pertenecen al departamento de animación, ya sea de efectos visuales o de animación convencional. Dos letras o más para elementos que son de otros departamentos. Por lo tanto, background lo vamos a abreviar como BG. BG, en el mismo color del background pongo BG. A esto normalmente le tengo que agregar un número y ese número usualmente es el número de la escena. Pero como esta es mi única escena, en este caso no tengo esa necesidad. En este momento dejamos de ser layout artist, dejamos de pensar solamente en capas y en optimizaciones y todo esto, y ahora pensamos en movimiento. Pareciera lo mismo, pero es muy diferente. Y lo digo por lo siguiente. Hay ciertos elementos, cuando tú dibujas como layout artist, estás fijándote en que trates que el personaje quede on model, se parezca al personaje que aparece en la Biblia. En este momento lo acabo de inventar y referenciar de internet más bien, entonces realmente estoy haciendo un poco de trampa. Pero cuando ya estás trabajando, tú necesitas hacer que se parezca. Ese es tu reto y que la pose sea buena y que todo esto. Ok, pero el animador ahora está pensando en dinámica. Si el personaje está en un loop constante donde está respirando y haciendo esto, él tiene que pensar que parte de la secuencia de movimientos ¿es el que está hasta arriba? ¿Es el que está hasta abajo? ¿Es uno que está intermedio? ¿O ninguno de estos? Tiene una chamba adicional. Tú no puedes nada más decir, ya con eso yo me pongo a animar y entonces lo calco simplemente, o es más, lo copio y lo pego y ya con eso empiezo a hacer la animación. En este momento vamos a empezar a descubrir en el programa, vamos a empezar a explorarlo, cómo funciona en cuanto a su timeline. Primeramente, estoy estorbando. Vamos para acá. Entonces vamos a ver qué opciones tiene el timeline del programa. Primero vamos a buscar un zoom. Aquí abajo en donde está el timeline tenemos una lupa y con esto podemos hacer que los frames hagan más grandes o más chicos. A veces, dependiendo del tipo de animación que estoy haciendo, yo muevo mi timeline a distintos lugares del workspace. Y esto lo hago porque, por ejemplo, ustedes están fijándose que esta escena es una escena vertical, por lo tanto toda esta zona de aquí la estoy desperdiciando todo el tiempo. Aquí no está pasando absolutamente nada. Entonces, todo el tiempo va a estar vacía. Digo, puedo tener a lo mejor mis controladores de movimiento, de colores, de no sé, cosas que descubra del programa, entonces no necesariamente está desperdiciada, pero el punto es que muchas veces yo agarro este timeline y lo zafo y lo pego del lado izquierdo de la pantalla para entonces poder tener acceso más bien a una gran cantidad de layers. Ya estoy viendo aquí que por lo menos, según mi layout artist, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 7 layers. Entonces, si yo voy haciendo esto para alojar 7 layers, obviamente se va a apretar mi imagen y voy a tener menos espacio de trabajo. ¿Por qué no pasar el timeline a la izquierda, donde puedo ver la cantidad de layers que quiera, y tengo de todas formas el espacio completo del personaje? Bueno, esto va a depender de la cantidad de exposición. Recordemos que la vez pasada platicamos que la exposición de un frame es cuánto dura. Entonces depende de los dibujos y depende de la velocidad a la que va a ser. Mientras más dibujos tenga el personaje, más lento va a ser su movimiento. Y como es una escena apacible, yo creo que va a tener muchos dibujos. Sin embargo, no demasiados. O sea, ¿cuánto puede gastar una respiración? ¿Un segundo? ¿2 segundos? Puede ser mucho, depende de qué tipo de sueño estés, pero un personaje que sube y baja usualmente va a tener... Piensen en el beat más o menos, piensen en su ritmo. 1, 2, 3, 4. O lo quieres más lento. Voy a tratar de zafar la línea del tiempo, debe ser fácil. Es bastante fácil. Sí, ok, perfecto. Entonces la tenemos aquí flotante. Además, eso está muy bien. Quiere decir que la puedo mover entre monitores sin problema alguno y por lo tanto tener aún mejor optimizada mi área. Pero lo que voy a hacer ahorita es tratar de pegarle entonces acá a la izquierda. ¿Es ahí? No, no es ahí. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿O es desde el nombre, timeline? Ok, ok. Al parecer la tienes que jalar desde el nombre de timeline, no desde la cajita. Finalmente ahorita todavía no estamos animando realmente. Vamos a preparar apenas la animación. ¿Qué cosas tenemos aquí? De entrada quiero ver una cosa, porque es algo que me frustra de otros programas también. Vamos a ver si Harmony tiene un uso mejor. Ok, sí es mejor, no es óptimo, pero es mejor. Voy a lo siguiente. Cuando aquí hay muchos controladores, hay muchas opciones. Entonces, en programas como Adobe Animate, tristemente, cuando tú haces esto, para tratar de aprovechar más esta área, esta zona de acá queda completamente inaccesible. Ya no puedes acceder a esos botones y muchos de ellos no tienen comandos rápidos ni se los puedes asignar. Entonces se vuelve un problema porque para poder acceder a esas habilidades adicionales tienes que volver a hacer esto y darle clic en lo que querías y luego regresarte, lo cual es absurdo. Afortunadamente Harmony, veo que hay una flecha negra aquí.
y te muestra entonces las demás opciones de que estarían ocultas. Seguramente para dar cambio de nombres podemos solo dar doble clic en el nombre y escribir. Y en este caso utilizan mayúsculas para definir cada uno de los elementos. Si tú estás utilizando, si es un layout, ponle layout siempre en mayúsculas. Hay otras cosas que van a ser siempre en minúsculas. Lo mismo, protocolos. Hay unos parámetros y aquí dice 4. A la izquierda tiene varias opciones y estas sí son más familiares. Tiene unos ojos que seguramente es para desaparecerlo, como el ojo de Photoshop. Después tiene un botón que se llama Solo Mode, que es cuando solamente quieres ver ese layer, cuando ya tienes varios y solo te quieres concentrar en él. Para no estar apagando el resto y dejando este prendido, mejor solo le das clic en Solo y los demás desaparecen. Después tenemos una especie de hotcakes ahí encimados que se llama Add to Onion Skin. Me llama la atención que dice Add to Onion Skin, o sea, lo agrega a cuando prendes la opción de Onion Skin, que es lo que va a ver ella. Yo asumo eso. Después tenemos un candado para bloquear el layer y no regarla. Después tenemos un recuadro blanco que dice, ok, esto es muy útil. Uf, ¿cómo no? Y esto es muy interesante. Muy, muy interesante. Porque yo estoy utilizando todo este boceto como un sketch. No utilicé el lápiz, utilicé el brush, que usualmente no se usa para los procesos de bocetaje. Perdón, para los procesos de animación. Supongo que para eso es el lápiz. Pero el brush es más bien para pues, sketches, texturas, lo que sea. Y fíjense cómo nos está mostrando los contornos. Esto quiere decir que aunque son brushes, no son bitmaps, siguen siendo vectores, que tienen un toque texturizado que le da la apariencia de bitmap. Entonces lo hace agradable a los ojos, pareciera tener grisecitos alrededor y no ser tan duro como una pluma. Sin embargo, sigue siendo vector. Y eso quiere decir que podemos hacer muchas operaciones sobre ellos después. Con esto me imagino que al darle clic nos va a mostrar aquí arriba, nos va a mostrar un pequeño thumbnail de lo que estoy mostrando aquí. Pero normalmente eso yo no lo utilizo porque me ocupa demasiado espacio en pantalla. Después hay un lápiz que no estoy muy seguro qué hace y al parecer no le puedo dar clic. Y aquí hay un más que me abre parámetros. Ok, esto tiene que estar vinculado a la idea de los pegs. Es cómo voy a mover elementos, porque hay elementos de posición en X y Y, en los dos ejes. Tenemos en Z, lo cual es muy interesante porque quiere decir que tiene manejo de cámara en tercera dimensión. Bueno, ya muchos programas lo tienen. Tenemos rotación también en ángulos, tenemos escala en distintas posiciones y tenemos skew para deformaciones. Ok, entonces nada de eso lo vamos a usar. Simplemente, qué bueno que esté ahí. Vamos a primero vamos a buscar lo de la transparencia. Aquí había parámetros. Quiero ver si aquí hay un programa, hay un elemento que me permite. No hay opacidad. Bueno, hay mate. No, pero eso debe ser un matte layer, esa es otra cosa. Parámetros, aquí arriba veo más opciones. Clic derecho. Tenemos propiedades de layer. Shift más C. No lo veo. Pero debe estar, estoy seguro que tiene transparencias. Aquí lo tenemos, por fin. En Advanced, misceláneas, opacidad. Y supongo que ahí entonces nosotros podemos escribir un valor o aquí hay unas flechas. Entonces podemos solamente draguear y al soltar, supongo yo, se hace transparente la imagen. Entonces vamos a bajarlo a una transparencia donde apenas lo veamos. Déjame ver si tú lo ves. Está un poquito escondido. Se me hace que hay una forma más rápida de hacer esto. ¿Cómo creamos un nuevo layer aquí? Aquí hay un más. Me suena que es Drawing. Control R y además tiene un comando rápido, seguramente es el más habitual. Entonces vamos a presionar Control R, tenemos un nuevo dibujo y nos abre el nombre de una vez, perfecto. Y ya sabemos el nombre, vamos con Krobus. Krobus es A en mayúscula. Y yo siempre agrego un espacio, a veces sí le pongo una pequeña línea, a veces no, pero realmente no tiene mucho caso, solamente un espacio. Hay programas, por cierto, que no lo admiten, déjenme ver si este es uno de ellos. Sí, no se permiten líneas bajas, guiones ni saltos de espacio. Entonces, guión bajo y una etiqueta que diga qué es. Y eso me permite rápidamente saber qué es. O a alguien, un animador que llegue después de mí, sabe qué está pasando con la escena y no llega y ve una cantidad de layers horribles con nombres genéricos donde nadie entiende nada. Vamos a ver otras cosas. Dice Line Art y está estableciendo que es de tipo vector o puede ser también bitmap. Y en Color Art, vector o bitmap. Vector es siempre más optimizado porque funciona mediante algoritmos en lugar de mediante píxeles y es no destructivo. Puedes tú llevarlo a una resolución mayor o menor como quieras y nunca se va a modificar el valor. En cambio, los bitmaps sí. Entonces, como me los ponen como default, voy a dejarlos ahí y después vemos las opciones que tenemos. Y le podemos decir add y add and close. Entonces yo puedo agregar y seguir agregando más y más layers. Vamos a hacerlo de una vez. Add y entonces ya tenemos A. Ahora ponemos a B. Este está bien, pero no al 100.
Entonces vamos a ver si lo podemos modificar un poquito. Echando a perder se aprende. A mí no me gusta nunca darle un smoothing demasiado elevado porque entonces ya rompe mucho mi trazo y no me permite hacer ciertas cosas que estoy buscando. Entonces voy a hacer que el tamaño mínimo de línea de todas formas siga siendo más o menos grande para que no haya tanto esos cambios de valor que estoy viendo. Ok, por ahí me está gustando más o menos. Vamos a darles un counter smoothing mayor. A ver si suavizando el contorno me funciona. Nada mal. Realmente nada mal. Creo que ya con eso tenemos un pincel bastante agradable. Vamos a ver, acá abajo tenemos algunos valores adicionales. La primera nos dice Draw Behind, dibujamos sobre el alfa. Esto es Autofill. Esto debe ser para hacer un círculo y entonces se rellena todo. Esto suena a que te muestra los contornos. No estoy muy seguro qué hace. Tampoco esto, pero no está activo ahorita. Automáticamente crear arte de color. Suena que es para el proceso ya final. Entonces no por el momento. Autoflatten. Automáticamente fusiona nuevos strokes en el artwork existente para crear un solo objeto. Auto Close Gap automáticamente cierra strokes con líneas invisibles. Esto debe ser para el coloreado de después. Lo vamos a dejar activo, suena útil. Después tenemos un martillo y dice Line Building Mode. In this mode, strokes drawn in small increments will be merged into a single stroke. Ah, muy interesante. Esto sirve para cleanup. Si yo voy haciendo esto, sí, si lo hago suficientemente cerca, la línea se va ensamblando en vez de ser distintos strokes. Ya, entonces ahora cuando selecciono, ahora me muestra una línea completa. Uf, eso está potentísimo, potentísimo. Siguiente opción. Auto Adjust Thickness. Highlight strokes draw over an existing line section will make that section thicker according to the shape and color. Después. Line Pushing Mode. Es como Warpers. An existing line section will move that section. Sí, es como para empujar líneas. Pues no encuentro la opción que quiero. Y ahora sí. Entonces, por fin vamos a animar. Todo lo demás fue preparación. Voy a empezar a reconstruir al personaje. ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a cambiar esto? Como animador yo llego, veo este trabajo y digo, ok, está bien, es Scrobus, lo entiendo, lo visualizo, pero todavía no se está moviendo. Este personaje no está ni del todo estirado ni del todo caído. Tampoco está en una fase realmente intermedia. Como que le falta un poco de dinámica, un poco de arqueo, de cosas por el estilo. Entonces yo lo que voy a hacer es decidir primero con qué pose voy a comenzar. ¿Voy a comenzar con la pose más alta cuando él está respirando o cuando acaba de exhalar en su posición más baja? Yo voy a comenzar con la posición más alta, solo comenzar con lo que va descendiendo, ya saben, de arriba hacia abajo, casi todo pensamos así normalmente. Aquí de repente esta patita estaba demasiado alta, yo quiero que esté a la altura de la estructura de la base. Es muy conveniente acostumbrarte a rotar. Espero que realmente pueda tener acceso a gestos y con la Cintiq Touch que tengo eventualmente pueda hacer esto más rápido. Porque realmente esa es la esperanza que le tengo al programa. Por eso es la razón por la cual ahorita estoy utilizando más el iPad que mi misma computadora, que por supuesto es mucho más potente. Sin embargo, me es más rápido hacer esto que estar aquí dando comandos rápidos. Línea central del cuerpo, muy útil como siempre para establecer cuál es la posición, cuál es la dirección general de nuestro dibujo. Aquí, por ejemplo, creo que esta pierna la dibujé demasiado a la derecha. Lo que voy a hacer es mover más bien mi línea del centro. Yo voy a nombrar aquí abajo todos estos layers. Y sabemos que estamos en el layer A y estamos en el frame número 1. Esto es un keyframe, que es un dibujo extremo, por lo tanto lleva un círculo. Y en los ojos, entonces tenemos que aquí va a ser el layer B1 también, la primera posición. Ya tengo mi primera pose extrema, quiere decir la posición donde está más inflado. Ahora necesito mi segunda pose extrema, que es la posición donde está hasta abajo. Hay dos formas de trabajar en animación. Uno de los métodos se conoce como Straight Ahead. Es un método en el cual tú dibujas el frame número 1, después el 2, después el 3, después el 4. Vas haciendo cambios graduales hasta llegar al 7, al 8, al cambio que tú necesites. Tiene la ventaja de que es más fluido, es más intuitivo, es más natural en cierta forma para muchas personas, pero tiene la desventaja de que es más difícil de controlar porque tú empiezas a hacer cambios tan graduales que es difícil calcular, a menos que tengas ya mucha experiencia como animador, que quieres llegar hasta esta pose en X cantidad de dibujos. Imagínate que yo quiero hacer 8 dibujos para llegar de aquí para acá. Si yo comienzo con este dibujo y simplemente voy haciendo poco a poco avances, voy a tener el problema de que no voy a estar muy seguro qué tan bien estoy avanzando o qué tan corto me estoy quedando. No estoy controlando también mi timing. En esta lección te voy a enseñar a animar en el formato pose to pose, de pose a pose. Con el timeline yo avanzo
para trabajar mi siguiente cuadro, yo tengo que hacer un dibujo que va después, ¿cierto? Entonces lo vamos a poner acá, pero entonces todo desaparece. Yo necesito ver la referencia para poder dibujar encima de ella. Voy a presionar este botón que decía agregar al Onion Skin. Ok, muy bien. Y entonces nos muestra la prueba anterior. Nada más que tengo un problema, es demasiado agresivo. Muchas gracias, voy para allá. Paquetería de Amazon. Con unos hermosísimos dados premium del Oogie Boogie de Nightmare Before Christmas. Es mi animación favorita y posiblemente mi película favorita. Al menos lo fue por mucho tiempo. Yo solamente quiero cambiar el color y la opacidad del Onion Skin y no encuentro por ningún lado dónde. Así que voy a tener que hacer trampa por primera vez. Supongamos que Online Help. Al parecer es una ventana. Entonces, supongo que está en Windows. Onion Skin. ¡Ajá! Aquí es lo que necesitamos, porque lo que queremos es controlar la opacidad. Este debe ser el dibujo del centro. Hacia tu izquierda tiene los dibujos de los que vienes y todo lo que estás viendo, y a la derecha es hacia los que vas. Y como ven, la opacidad va degradándose porque es como simulando hojas que están una encima de la otra, como pasaría en la realidad. Entonces yo lo que quiero ahorita nada más es o bien cambiar el color o simplemente bajar la opacidad. Yo creo que voy a hacer eso. Entonces vamos a bajar todo esto. Y además es gradual. Eso está muy bien. Porque si no tendría que hacer uno a uno y qué horror. Voy a ir a esta nueva cuadro. Me voy a ir a la zona donde está el A1 y ahora voy a nombrarlo como A porque sigue siendo el mismo layer, pero ahora va a ser otro número. Sin embargo, todavía no sé cuál es porque todavía no sé cuántos cuadros van intermedios para crear la velocidad. Nada más decirle que esto también es un keyframe, haciendo un círculo alrededor. Y ahora vamos a dibujar la posición que queremos. Entonces, si el personaje ahora está así, la siguiente posición estaría contraria, ¿cierto? Básicamente eso es todo con respecto al cuerpo. Se está haciendo hacia atrás y se está cerrando. ¿Y qué está pasando con las patitas? Y aquí tenemos una cosa interesante. Hay algo que yo llamo acción-contracción. Bueno, no es que yo lo llame así, pero yo lo utilizo en animación para explicar cuando tu acción va hacia un lado y la contracción es hacia el lado contrario. Entonces, cuando el personaje está aplastándose, si las patas también bajan hacia el mismo lugar, entonces no hay tanto dinamismo, es un poco aburrido el movimiento. En cambio, si mi cuerpo baja, pero mientras mis patas suben, entonces se ve más bonito. Vamos a ver acá. No, obviamente no en todos los casos, pero es algo que puedes hacer, que al menos yo hago constantemente en muchas formas y se me hace que se ve más agradable. Entonces yo lo que hago es hacer que estas patitas, en vez de que bajen, o sea, en vez de que hagan aún más esto, así como el cuerpo se está encogiendo, las patas también, que sonaría lógico, no, lo que yo voy a hacer es que estas patitas incluso suban tantito más. No mucho, porque tampoco es un movimiento agresivo el que está haciendo el personaje, está descansando, buena onda, esperando. Entonces voy a hacer que esto haga esto, la rodilla sube tantito y la patita es la que sí se estira un poco. Esto es a lo que me refiero con una contracción. Ahora, en teoría ya terminamos, pero es muy importante hacer algo que en animación se conoce como flipping, que es el acto de flipear las hojas. O sea, no es flipar, es flipear, que es pasar las hojas una encima de las otras en secuencia más o menos rápida para ver la acción que estamos nosotros aquí sugiriendo. Entonces, normalmente en los programas de animación es con coma y punto, avanzar y retroceder. Sí, es lo mismo. Entonces, vean ahora cómo lo que estoy haciendo es solamente atrás, adelante, y eso es todo. Y así reviso si la física de movimiento tiene sentido. Yo lo que puedo hacer es apagar la mesa de luz, que es picándole acá, y esa es la acción que ahorita yo estoy teniendo. Muy bien, vamos a pasar al proceso ahora de la creación de motion charts, animation charts, claves de animación, o incluso les llegan a llamar peines. Yo les llamo claves de animación o motion charts. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es planear cuántos dibujos necesitamos para conectar la primera posición con la segunda. Vamos a la caída, todavía estamos planeando apenas la bajada, nos falta planear la subida, pero vamos a comenzar paso a paso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto se planea de la siguiente forma y es la parte interesantísima de la animación. Me la paso equivocándome con el comando de zoom out. Paso número 1. ¿Cuántos dibujos necesito?
vamos a hablar de una cosa que se llama frame rate, frames per second. Ya lo habíamos dicho al principio. En la clase anterior, en el video anterior, vimos que estábamos trabajando a 12 fotogramas por segundo, 12 dibujos por segundo. Si yo quiero hacer un loop rápido, donde el personaje está respirando así, veloz, pues entonces si yo timeo, si yo saco tal cual el tiempo con un stopwatch y yo veo cuánto en un cronómetro me da ese bit, yo puedo entonces traducirlo a cuántos dibujos. Y lo hago de la siguiente forma, es increíblemente sencillo. Eso me pone a pensar si quiero hacerlo rapidón y veloz o si quiero hacerlo lento y pausado. Yo creo que la primera opción es mejor. Además son menos dibujos y ahorita para un primer aprendizaje es más fácil de lograr. Entonces vamos a hacer que sube y baje con cierta velocidad. Ahora, ¿pero cuál es? Vamos a actuarlo. O también, ahí es demasiado, yo creo. Hum, 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 hum. Ok. Ahora lo que hacemos es esto. Sacas tu reloj. Lo colocas en la versión de stopwatch. Cuando estás en el cronómetro, tienes el start, con el cual arranca, y tienes el lap, que cada vez que presionas te marca un bit de tiempo. Es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es simplemente dar esos bits, establecer el ritmo. Entonces, primero vamos a establecerlo. Supongamos que es ese. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ahora voy a marcar solamente cuando baja. Pac, pac, pac. Ese pac, pac es el que quiero. Pac, 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 pac. Lo saco varias veces porque de esta forma puedo sacar un promedio. Mis lecturas fueron las siguientes. 1 segundo con 8, 1 segundo con 13, 1:11, 1:13. Andamos más o menos por el 1:13. 1 segundo con 13 décimas. Es igual a ¿cuántos fotogramas? ¿Cuántos dibujos? Yo sé que 1 segundo exacto, ahorita en el frame rate que estoy manejando, son 12 fotogramas. Por lo tanto, ¿cómo saco mi incógnita? Es una simple regla de 3. Yo voy a multiplicar este valor por este valor y lo voy a dividir entre este valor. Y eso me va a dar este número. 13.56. Pero tengo un pequeño problemita. Yo no puedo hacer 13 dibujos y medio. No existe el formato y medio. Entonces, ahorita no te voy a complicar las cosas con hablar de 24 fotogramas por segundo y otras divisiones, pero vamos a pensarlo de la siguiente forma. ¿Qué quieres hacerlo? ¿Más cerca del 13 o más cerca del 14? Simplemente 14, mientras más dibujos es más lento, mientras menos es más rápido. Yo diría que más lento es un poquito mejor, nos da un poco más de resolución de movimiento, más suavidad. Entonces voy a subir este valor y lo voy a redondear a su valor más cercano, en mi caso va a ser 14. Con eso yo estoy sacando el bit completo, o sea, cuando el personaje baja y cuando vuelve a subir. No solamente es la bajada, sino es el loop completo. En este momento ya puedo proceder a calcular el resto de mis trazos. Voy a regresarme, por cierto, al primer dibujo, al primer fotograma. Me aseguro de que esté en A1. Normalmente en animación tradicional tú lo que haces es que estas marcas, los motion charts, tú los pones solamente en el primer fotograma del primer key, el que va a generar la acción. Sin embargo, por la forma en la que yo muestro mis trabajos en Instagram y en el ánimo de enseñarte cómo animar y que puedas ver esas claves, yo prefiero armar un layer aparte donde todas mis claves existan y las puedas ver todo el tiempo y de alguna forma puedas tratar de entender que tienen alguna relación. Entonces voy a crear por esto un nuevo layer que recuerdo que era con control R y le voy a llamar guides. Voy a poner una raya aquí, denotando que esta acción es descendente. Y esto es algo que yo hago, no es algo que me enseñaron en academia y no es un proceso tradicional que haya visto ningún animador, pero es algo que yo hago para ayudarme a procesos más complicados. Yo siempre convierto el último frame, que es esta rayita, en una pequeña flecha. Simplemente me da una información extra de hacia dónde va ese movimiento de esa clave. Arriba está el dibujo 1, ya no es necesario volver a repetir a 1. Basta con poner solamente 1. Con el color tú ya sabes que esto pertenece a este dibujo. Además, recuerda que esto realmente iría no sobre una guía aparte, sino sobre directamente el dibujo A1. Entonces no hay ningún tipo de confusión. Ahora, ¿a qué dibujo quiero llegar? Yo sé que también es un keyframe, por eso lleva un círculo, pero no sé todavía cuántos dibujos. Yo ya sé, en mi conteo anterior que hice, que necesito hacer 14 dibujos totales para comenzar y cerrar el ciclo. Eso quiere decir que tengo el dibujo número 1 hasta arriba, cuando está en su posición alta, y después voy a tener una cierta cantidad de dibujos para llegar a la posición más baja, y después necesito todavía otra cantidad de dibujos para terminar y llegar en la posición más alta del personaje. Entonces, voy a hacer lo siguiente para hacer mi cálculo. Yo sé que en total son 14 dibujos. Esa es la parte complicada de la animación y espero no perderte. Yo sé que necesito 14 dibujos totales.
Ya tengo el primero hecho, entonces realmente me quedan 13 para dar mi timing total que yo saqué cuando cronometré. Yo sé que con 13 dibujos tengo que resolver todo el resto de los cuadros hacia abajo y hacia arriba, contando con este. ¿Cómo divido este número? Tengo 13 dibujos totales. Lo trato de fragmentar a la mitad porque es una acción más o menos simétrica. Es casi igual lo que baja que lo que sube. Tengo que partirlo a la mitad, pero no puedo partir a la mitad 13. Tengo que encontrar el valor más cercano. ¿Qué valores me dan 13? Me pueden dar el valor 7 y 6. 7 más 6. Cada vez va a ser más asimétrico el movimiento. 9 más 4, etc. Obviamente si el personaje tiene una asimetría importante, o sea, si el personaje, imagínate que está respirando lento, 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 lento y de repente ¡pum!, se deja caer. En ese caso sí serían muchos dibujos al subir y de repente a lo mejor solo 3 al dejarse caer. Quiero hacer 8 dibujos cuando está bajando y 5 cuando sube, o al revés. Mientras más dibujos es más lento el movimiento. Entonces quiero que cuando el personaje se desploma sea más lento y cuando aspira más rápido, cuyo movimiento sería algo parecido a lento, 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 o bien lo contrario, lento al subir y dos movimientos muy diferentes con exactamente la misma cantidad de dibujos. ¿Cuál de estos quiero? No hay una respuesta correcta, la que tú quieras. Yo estoy haciendo que del 1 al 8 haya 6 dibujos y después del 8 al 1, cuando va de regreso, hay el resto que necesito para tener los 14, que son 5. Ahora nada más es cosa de feeling. ¿Sientes que 6 para abajo y solamente 5 para subir? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que aquí me falta, como quiero hacer un movimiento muy asimétrico, sí quiero que sean aún más dibujos al momento de la caída y que la levantada sea mucho más rápida. Al momento de hacer 9 dibujos, lo que yo estoy haciendo es que entonces en la caída, ya le sumé uno a este, ¿cierto? Entonces 6 ya no es 6, ya se convirtió en 7. Y le quité al momento de subir, porque si no, no puedo inventar ese dibujo de la nada. Entonces ahora es 7 y 4. Y si te fijas ya suena más asimétrico. 6 y 5 están muy parecidos. 7 y 4 sin embargo ya son bastante más asimétricos. Y me gusta más. Obviamente puedo hacerlo aún más extremo. Puedo convertir esto en un 10 y ahora estoy más bien teniendo 8 dibujos en la bajada y solamente 3 dibujos en la subida. Pero yo creo que ya estoy exagerando. Ahora voy a comenzar a colocarlos en este momento. Aquí yo difiero de muchos animadores. Muchos animadores explican lo siguiente. Tú puedes animar en mitades, en tercios, en cuartos, etc. ¿Qué quiere decir? Tú agarras y dices, entre este y este keyframe, primero lo parto a la mitad y después parto a la mitad de la mitad y así me voy. Y ya de eso yo voy eligiendo dónde hacer la animación. Entonces hacen lo siguiente, dicen, primero la mitad, luego cuartos, luego octavos. Y después, como ya tengo demasiados dibujos, yo nada más elijo, ok, ahora de todo esto tengo que seleccionar 7 dibujos, ¿cuáles van a ser? Y empiezan con un proceso que yo honestamente nunca siquiera he entendido. Entonces, te voy a pasar mi método. Yo lo que hago es lo siguiente, voy a comenzar con el dibujo que va primero al centro. De estos 7 frames que ahorita estoy tratando de sacar, me voy a ir al primero de ellos. ¿Dónde lo voy a poner? Y comienzo por la zona más cercana al centro, por razones que después te explicaré. Hay 3 opciones básicamente. Si tú pones ese primer dibujo justo al centro, estás causando simetría. Estás haciendo un movimiento mecánico, un movimiento constante, por llamarle de una forma. Si te estás acercando más al primer dibujo, estás haciendo que la acción se resista, que haya un poco de resistencia al principio, porque hay menos espacio, y después ahora sí por fin, ¡fum!, se va rápido hacia abajo. Y si tú favoreces el dibujo que va hacia abajo, favoreces más bien una acción muy rápida al principio, con una acción un poco más lenta después. Este primer in-between que voy a tomar de los 7 pesos que me quedan, voy a usar uno de ellos y voy a decir, no lo quiero a la mitad, lo quiero más cerca del 1. A esto le llamo que estoy favoreciendo el 1. Me quedan 6. Ahora, voy a pensar ahora en este valor. Me quedan las zonas cercanas al 1 y me quedan las zonas cercanas al 9. Voy a empezar a rellenar ahí con cuadros adicionales. ¿Qué posibilidades me dan 6 cuando lo divido entre dos áreas diferentes? Pues la más obvia es 3 más 3. Pero ya sabes que no me gusta mucho la simetría. Yo me iría más bien a un 4-2 o a un 2-4. Dependiendo. ¿Qué quiero? ¿2 dibujos acá y 4 dibujos acá? ¿O 4 dibujos arriba y 2 dibujos abajo? Depende. Tú sabes que mientras más dibujos hay, es más lento el movimiento. Y yo ya dije que quería lentitud, lentitud, lentitud y de repente ¡fum!, se cae. Por lo tanto, yo lo que quiero es 4 arriba, 2 abajo. Entre estos dibujos que van aquí arriba, voy a empezar a colocar 4. Son bastantes. Tengo el primero. Vamos a colocarlo justo al centro. Me quedan 3. Tengo el siguiente, justo al centro. Me quedan 2.
Lo malo es que lo hice demasiado pequeño y me va a costar un poquito de trabajo porque necesito meter 2 dibujos aquí. Y la idea es que los dibujos estén pareciéndose cada vez más al 1. Porque de esa forma creas aceleración paulatina, lentamente el personaje va acelerando. Ahí a duras penas pude meter el dibujo 1, aquí está el 1, el 2, el 3 y el 4, perfecto. Y este es el primero que puse. ¿Y cuántos me quedan? Me quedan 2, ya acabé en esta zona, esto ya no me importa. Ahora me importa la zona de aquí abajo, tengo 2 dibujos. Yo podría poner mi primer dibujo justo a la mitad, es fácil calcular estas distancias. No lo hagas, después te sabrás por qué. Voy a hacer un dibujo que está como por hasta acá. ¿Te acuerdas que tenía 2? Me queda 1. Nunca lo pongas al centro. Nunca hagas que en movimientos que sean naturales tenga la situación en donde el espacio es exactamente el mismo. Porque eso causa velocidad constante. Y no, aquí tenemos una desaceleración. Para causar una desaceleración tenemos que hacer que este dibujo se acerque más al 9. Nota que nunca hay ninguna distancia igual. Esta distancia es más cortita que esta que es un poco más grande, que esta que es mayor, 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 mucho mayor y de repente otra vez menor, menor. Esa es la idea de la animación. Aquí está el centro de la animación. Si entiendes este concepto y lo puedes replicar, tienes el 50% avanzado. Más bien es como un 20%, hay muchas cosas mucho más complicadas que esto. Nos faltan 2 pasos más antes de tener un motion chart completo. ¿Qué dibujo hice primero? Esto ahorita simplemente fíjate cómo lo hago y después te va a tener un poco más de sentido. Pero cuando yo quiero empezar a hacer la animación, yo no voy dibujando del 1 luego al 2, luego al 3, no. Yo empiezo a trabajar en el dibujo que está más cercano a la mitad. Yo ya sé que necesito el dibujo que inicia la acción, el 1, el dibujo que termina la acción, el 9, y quiero generar el dibujo más cercano a la mitad. No es exactamente así, pero es la forma simple de explicarlo, que sería el 6, la mitad está como aquí. Por lo tanto está más cerca el 6 que el 7. Además, si recuerdas, fue el primero que dibujamos cuando decidimos tener resistencia. ¿Cómo indico esto a un equipo de animadores? De la siguiente forma, hago un arco que vaya desde el cuadro, desde la línea del frame 1 hasta la del 6, y desde la línea del 9, igualmente hacia el 6. Y de esta forma le estoy diciendo a mis animadores, toma el 1 que yo te di como Senior Animator, toma el 9 que yo también ya te di, y tú crea el 6. Entonces ya nadie se pierde, ya nadie dice, tengo el 1, tengo el 9, quiero dibujar el 8 porque es mi número de la suerte. No, tienes que ir directamente al 6. El 7 es más número de la suerte, creo. Ahora, nos vamos otra vez a esas zonas. Ya no me interesa el resto de los dibujos que están aquí abajo. Ahora, entre el 1 y el 6, ¿cuál es el siguiente a sacar? Ya tienes una pista. El 5 es el que está más cerca de la mitad. No solo es el que está más cerca, está justo a la mitad. Ahora, un detalle importante. ¿El 6 está a la mitad entre el 1 y el 9? ¿O se parece más al 1 o se parece más al 9? Claramente se parece más al 1. A eso le llamamos que el dibujo 6 favorece a ese key. Para favorecer un dibujo colocamos además la marca F minúscula frente a ese dibujo. Por lo tanto, esto se va a llamar 6F. Con esto queda aún más claro, le estamos diciendo a cualquier despistado que en efecto esta distancia que estás viendo es real. El dibujo no está justo a la mitad, tienes que favorecerlo hacia otro. Después entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cuál quieres trabajar? ¿Te gusta que hagamos? Vamos a empezar por la zona alta. Ahora, entre el 1 y el 6, ¿cuál dibujarías? El argumento es por el momento el que esté más cercano al centro. Y el que está más cercano al centro es el 5. Por lo tanto, trazamos también un arco, conecta estos 2 dibujos. Y ya con eso sabemos que el que sigue, una vez que yo ya tenga el 6, ahora ignoro el otro, ya no me sirve, agarro el 1, agarro el 6 y con eso genero el 5. Vamos muy bien, nada más que ahora hay un detalle, el 5 sí está justo a la mitad. Entonces no le tengo que poner un F. Y esa es una forma aún otra vez obvia de decirle al animador, este dibujo sí está, así como lo estás viendo que está casi a la mitad, bueno, pues no es casi, está a la mitad. Y un dibujo exactamente a la mitad siempre es más fácil. Cuando comes una pizza y la tienes que partir, ¿qué es más fácil? ¿Hacer un 16avo de pizza o hacer la mitad de la pizza? Es mucho más fácil calcular mitades. Nos vamos ahora a la parte más baja, que es más sencilla porque tiene menos dibujos. Y aquí lo que podemos ver es que vamos a sacar qué dibujo, cuál está más cerca. Más cerca de la mitad está el 7, muy lejos, pero aún así es el más cercano. Entonces ahora nuestro arco va de la siguiente forma. Y entre el 6 y el 9 sacamos el 7, que claramente favorece al 9. Y entre el 7 y el 9 tenemos el 8, que claramente favorece, obviamente, al 9. En este momento acabas de terminar una clave de animación profesional con todas sus notas. Te he de decir además que esto de las Fs y los arcos, muchos animadores ni siquiera lo hacen. Muchos ni siquiera saben cómo hacerlo. Y es una herramienta muy útil para tus in-betweeners, aunque tú mismo vayas a hacer el in-betweener, porque entonces yo puedo dejar esta secuencia aquí, irme a hacer otra escena, irme a hacer otro trabajo en mi proceso de estudio, y después regresar y yo ya tengo mi
Yo ya tengo mi carta de instrucciones, yo ya sé qué hacer y yo ya pensé previamente por qué lo estoy haciendo. Solamente necesito llegar y ejecutar el proceso. La idea de las claves de animación es que en un proceso de estudio, tú sabes, las animaciones son muy largas. Hay muchas escenas, muchísimas, cientos de escenas, a veces miles. Yo necesito tener un control en qué instrucciones necesito hacer a mi equipo de trabajo, incluso aunque sea yo mismo. Cuando yo estaba estudiando en la escuela, yo de repente podía dejar una escena perfectamente planeada, irme a dormir a las 3 del 4 de la mañana, despertarme 3 horas después, regresar a la escuela y entonces poder decir, ok, estoy viendo mi clave y ya no tengo que volver a pensar por qué lo hice, porque eso fue el día anterior. Yo ya sé, yo ya lo pensé. Simplemente llego y ejecuto el plan. Son increíblemente funcionales y tristemente muchos animadores no las utilizan. Una pequeña nota que después te voy a repetir, estas Fs solamente se colocan en la clave de animación, nunca se colocan en el nombre. Por lo tanto, no vas a ver una F aquí. Y si la llegas a ver, significa otra cosa. Y eso te lo voy a explicar mucho después, cuando ya estemos más avanzados. Ok, espero que no te me hayas perdido aquí. Sé que es un proceso a veces complicado, muy mecánico, muy matemático, pero es importante el proceso de por qué pongo los dibujos donde los pongo. Después te voy a explicar cosas mucho más avanzadas, pero por ahora, si esto lo vas comprendiendo más o menos, tienes un principio sólido para poder trabajar. Ahora ya tenemos la bajada. Nos falta la subida. Si la escena ahí terminara, se acabó tu trabajo, al menos como Key Animator. Pero ahora nos falta que el personaje vaya de regreso. Entonces, vamos de vuelta a la mesa. Tenemos un dibujo lupeado en 14 cuadros y por fin tenemos un timing hecho y listo para animación. Este proceso hasta este momento, como lo acabas de ver, no necesariamente es lo único que hace el Senior Animator, pero es básicamente su función principal. Por eso te pagan más, por eso te exigen más, porque tú eres capaz de establecer un tiempo adecuado, tú eres capaz de calcular tiempos, actuaciones y de decirle a tu equipo de trabajo dónde quieres más dibujos, dónde quieres menos. Tú estás manipulando el tiempo para que el personaje se vea como tú quieres que se vea. No necesariamente quiere decir que estés en lo correcto, por supuesto, y por eso hay muchos ajustes que pueden ser después, pero conforme vas generando experiencia y confianza en dónde colocar los cuadros y te preguntas cosas y te resuelves situaciones mediante saber dónde poner ciertos dibujos o ciertos otros no, entonces vas ganando más ventajas, vas ganando más velocidad y tu animación la puedes ver en tu mente antes siquiera de dibujarla. Los animadores clave, los directores de animación, primeramente ven las claves de animación sin siquiera ver los dibujos todavía, porque desde que ven tus claves dicen, aquí falta un cuadro, quítale este, súmale más, favorece a tal zona, aquí hay un problema. Desde aquí están viendo esto. Es maravilloso trabajar unas claves de animación bien hechas. Sé que puede sonar confuso al principio, pero para eso tienes pausa en este video. Ok, entonces ya tengo los dos dibujos clave que me van a permitir hacer mi pose to pose. Ya tengo ahora todos mis dibujos intermedios establecidos, pero todavía no dibujados. Técnicamente ya estoy listo para pasar al proceso de twinning o de in-betweening, que es el momento cuando llegan los intercaladores, donde ya ese equipo de trabajo puede encargarse de rellenar esos cuadros intermedios y entonces queda fluida la animación. También tienen que ser animadores, pero son animadores con un poco menos de experiencia que tú. Por lo tanto, ellos siguen las instrucciones que tú estás dejando. Somos nosotros mismos nuestros propios in-betweeners, así que vamos a la chamba. Basta, por favor. Soy Bastian, editor, decidiendo que este es un muy buen momento para detener este video. La próxima sesión, el próximo video, ya incluye lo que es la intercalación. Ya es el momento de dibujar los in-betweens, ya los planeamos, ya los estructuramos, nada más es cosa de ejecutarlos. Es el inicio del canal apenas, así que déjame tus comentarios, por favor, y nos vemos aquí la próxima lección. Cuídate, bye. O sea, no sé todavía cómo despedirme.